Tiene la palabra el doctor Juan Carlos Giraldo de la Asociación de Clínicas y Hospitales. Hospitales y clínicas. Bueno, señor presidente, muchas gracias y a todos los honorables representantes a la Cámara. Yo debo reconocer en primer lugar que siempre este ha sido un espacio que ha permitido la presentación de la voz de los hospitales y las clínicas del país. Y debo arrancar diciendo que aquí se trata de buscar responsabilidades de unos grupos hacia otros, pero me parece que el Congreso de la República ha hecho la tarea, ha promovido los espacios, los debates, ha creado los marcos normativos. Infortunadamente, muchas otras instancias no han podido capitalizar todas las cosas que en su momento pudieron haber sido la solución. Y muy específicamente me refiero al gran debate que hay con respecto a la Ley 1438. La Ley 1438 en su oportunidad, lo mismo que la Ley 1122, si hubiera sido implementada al 100%, en ese momento muy posiblemente no estaríamos en lo que estamos hoy. Pero es que los remedios, y aquí hay muchos colegas del sector de la salud, sirven es en el momento indicado, por eso se llama la indicación, tiene que ser exacta, eso no sirve después. Entonces el paciente que teníamos con un procesito inflamatorio levemente infeccioso, ahorita lo tenemos con sepsis y todavía entonces muchos aspiran a que esos antibióticos sencillitos de primera generación nos vayan a aliviar lo que ya está muy complicado. Con eso quiero arrancar diciendo que las cosas son de oportunidad y hay soluciones que se van volviendo anacrónicas, no por culpa de ustedes, y es la primera salvedad que debo dejar. Lo segundo, puede sonar reiterativo, pero nosotros sí seguimos insistiendo, pero lo hacemos con hechos, aportando hechos y datos. ¿Por qué decimos nosotros? Y ustedes nos han oído, honorables representantes, desde hace mucho tiempo, que estábamos viendo, primero dijimos, hace 2 años llegamos a decir, este sistema está llegando al punto máximo de potencialidad y va a colapsar si no se toman decisiones. Pasó el tiempo y ya hoy, infortunadamente, nosotros sí tenemos que decir que gran parte de las estructuras del sistema nos llevan al diagnóstico de que es un sistema fallido, pero no es una frase efectista para los medios o para esta comisión. Lo traemos con una serie de argumentaciones y arrancamos con las que deberían ser el centro del debate, los resultados en términos de salud. Ustedes saben que los resultados en términos de salud no son buenos. Uno no puede evaluar los sistemas solamente por cuánta cobertura tenemos y cuál es el paquete de beneficios. Esos son herramientas que sirven para transformar un perfil epidemiológico. Al final, siendo uno reduccionista, uno debería mirar, si los resultados son buenos, uno debería en sana lógica decir, este sistema se mantiene. Si los resultados no son buenos, hay que revisarlo y eventualmente cambiarlo. ¿Por qué decimos que los resultados no son buenos? Ustedes han visto todas las estadísticas y por mucho que traten algunos centros de investigación de cambiar las matemáticas, no las van a poder cambiar. El tema de los años de vida saludables perdidos en Colombia es un tema que no es bueno. Y no está mejorando, está empeorando. Hoy tenemos una carga de enfermedad en mortalidad un poco menor, pero en morbilidad mayor, a tal punto que ese estudio arroja un resultado que es dramático. Cada colombiano nace con una esperanza de vida de 18 años discapacitado. Eso tiene que ver con el sistema de salud. Por supuesto, las otras cosas como son obesidad, hipertensión, diabetes, que son los indicadores macro que en todos los países se miran para poder hacer una mirada prospectiva de cómo va a ser el perfil epidemiológico. En Colombia no están evolucionando positivamente, ni siquiera podemos decir que hay una curva que es plana, están empeorando, es decir, la situación epidemiológica se va a ver incrementada, la siniestralidad de enfermedades de altísimo costo durante los próximos 5 a 10 años, así hagamos muchas cosas el día de hoy. Hay que mirar los resultados que presentan, por ejemplo, la Universidad de los Andes recientemente mostró un estudio sobre equidad hecho por el doctor Garay, donde nos muestra que hay un concepto que ustedes lo tienen que revisar y tienen que mirar ese estudio, los excesos de mortalidad y de morbilidad. Ahí nos muestra cómo puede haber cifras de 10 o 15.000 muertes de más o morbilidades por centenares de miles que se podrían haber evitado si las cosas, por lo menos en el asunto promocional y preventivo, hubieran funcionado bien. Entonces, ese es el primer tema con respecto al diagnóstico. Yo sé que aquí ustedes han hablado mucho de diagnóstico, pero hay que traerlo
porque entonces simplemente se piensa afuera que es que hay unos grupos que quieren acabar con el sistema actual de manera injustificada. No, yo creo que hay un diagnóstico muy robusto. El segundo punto de ese diagnóstico, ustedes ya lo están mencionando, el sistema, mire, y esto ustedes me lo han oído muchas veces y lo han leído, el sistema está recalentado. Ustedes se acuerdan, doctor Yepes, muchas veces lo hemos hablado. Y con eso, ¿qué queríamos nosotros decir? Que es un sistema absurdo que hace más asistencia que prevención. Y dentro de la asistencia la hace más en el nivel alto de complejidad que en el sistema básico. Y además la entrada no se da por las puertas normales de consulta externa y prioritaria, sino que todo entra por urgencias. Es decir, el modelo viene funcionando mal desde hace mucho tiempo, por muchas cosas, por la capacidad resolutiva, por las normas que hablan de especialidades, por las formas de contratación, por las formas de auditoría que se hace, por los incentivos que hay en lo tarifario, por muchas cosas el sistema anda mal. Y se los he dicho también, yo como representante de los hospitales y las clínicas debería estar tranquilo, porque tengo los hospitales llenos, pero no estamos tranquilos. Estamos muy preocupados porque ya se llegó a un punto que es absolutamente absurdo, no hay lógica asistencial. Ese tema se tiene que cambiar y el sistema nuevo que se genere o la evolución del actual sistema hacia el nuevo tiene que retomar la lógica de prevenir antes que curar. Ese punto es fundamental y miren que no es un tema de plata, es un tema de lógica asistencial, de cómo se diseñan las diferentes estructuras del sistema para que capturen la gente sana y la mantengan sana y no simplemente como hoy que estamos llevando toda la alta complejidad, que es lo más caro. El tercer punto es, miren, para nosotros sustentar el tema de Doctor Giraldo, o sea, usted plantearía ahorita que estamos en una sobredemanda de servicios en esos niveles. Por supuesto que sí, señor. Y nosotros lo estamos, mire, yo estoy viendo crecimientos sostenidos en los últimos 4 años de 15% en las consultas de urgencias. Eso sí, eso es absolutamente insostenible. Yo ya no tengo para dónde derivar los pacientes. Yo ya no, mejor dicho, estamos llenos con pacientes muy graves que me tienen que mantener mucho tiempo dentro del hospital. Yo no puedo hacer ese giro cama rápido y me siguen entrando más y más por el sistema de urgencias. ¿Hacia dónde voy a mandar yo los pacientes? Eso no es una cuestión que se generó hoy, son muchos años de acumulación de una problemática y el perfil epidemiológico habló. Eso es lo que nos está pasando. Nos está hablando hoy el sistema epidemiológico, el perfil epidemiológico a través de más siniestralidad. ¿Por qué? Si muchos dicen que esa es una tendencia mundial. No, la tendencia mundial, por ejemplo, es a disminuir las camas hospitalarias porque se está pudiendo resolver más cosas con mejor tecnología y con menor tiempo de internación. Aquí nosotros estamos promoviendo, por parte de muchos, la creación de más hospitales con más camas para resolver el asunto, es decir, estamos pensando al revés. Si quieren yo termino esta parte y ya paso a lo de propuestas. Mire, ¿por qué decimos que esto es un sistema que ha llegado a lo fallido? Por otra cosa, porque muchos de los mecanismos que se diseñaron en la ley, que fueron pensados como puertas de emergencia, para situaciones excepcionales, se convirtieron paulatinamente en la forma normal de operación. Le digo varias. La primera, las tutelas. Lo de las tutelas es escandaloso, lo que reveló la Defensoría del Pueblo la semana anterior. No solamente la cifra, a muchos les parecerá poquito que haya 100.000 tutelas. A mí me parece brutal, mejor dicho, es una carga impresionante de ciudadanos, además porque el ciudadano que accedió a eso es porque tiene un cierto grado de cultura y conocimiento de cómo funcionan los mecanismos y por lo tanto llega allá. El otro ciudadano que no tiene voz, que no tiene voto, que no tiene forma de llegar, que no tiene un juzgado cerquita, ¿qué hace? Es decir, eso es como en los indicadores de algunas enfermedades que usted tiene un número, pero atrás de ese número es la punta del iceberg, hay una masa muy grande. La tutela, eso es un tema que se convirtió en algo ordinario para muchos ciudadanos. Y más grave aún, señor presidente, que el 64% de esas tutelas sean POS. Eso es un fraude al sistema. O sea, eso no ustedes no pueden perder de vista eso. Es que eso no es, sí, entonces ya pasan por encima muy rápido. Tutelas POS y tutelas no POS. Eso es inaceptable que haya una tutela POS.
porque en el contrato social a ese ciudadano se le tuvo que haber garantizado eso que estaba en el POS y ahora además se tiene que ir por esa otra vía, es decir, además en lo financiero se está pagando 2 veces por esa atención. Eso es un monumental fraude que tiene que tener responsables y tiene que tener consecuencias. Doctor Giraldo, con su venia una interpelación de la doctora Lina. Señora. Yo creo, doctor Giraldo, que lo que usted está diciendo es muy cierto en materia de la saturación que están teniendo las clínicas y hospitales, pero yo pienso a mi manera de ver, sin tener la experiencia, sin ser médica ni mucho menos, sino simplemente una usuaria del servicio de salud, que esto se debe es a la demora que las EPS tienen en los pacientes de asignarles una cita, en la demora de las autorizaciones y eso, y la gente que dice, pues me voy a que me atiendan por urgencias. Entonces, yo pienso que ahí hay un tema fundamental que se debe revisar en ese tema, porque la congestión se está presentando en urgencias. Y otro tema que a mí me preocupa y que es cuál es la diferencia que va a existir ahora entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo, porque si bien es cierto, nosotros acá estamos, o sea, ¿cuál es el estímulo para uno que está en el régimen contributivo seguir ahí si ya es lo mismo? La atención va a ser la misma en las mismas clínicas, en los mismos hospitales. Entonces yo pienso que esto, en vez de ser una solución, va a terminar agrandando ese mismo tema que usted hoy está planteando acá frente a la saturación de los servicios en las clínicas y en los hospitales. Gracias, doctora Lina. Continúa, doctor Giraldo. Sí, señor. Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la doctora Lina María. Indudablemente es que la ciudadanía tiene que buscar la solución y la encuentra. Y la única puerta que está abierta 7 días a la semana, 24 horas al día, es la puerta de urgencias. Entonces, ante la negación, ante la dilación, ante la falta de oportunidad en una autorización o en una puerta que esté abierta, pues se va por el servicio de urgencias, y eso es la manera más ilógica de entrar a un sistema. Nosotros hicimos un estudio y encontramos que la mitad de los pacientes que están en el servicio de urgencia les preguntamos, oiga, ¿usted por qué está aquí si su condición no es la clásica urgencia que va a afectar pone en riesgo su vida? Y él dice, pues porque las puertas de las otras vías están cerradas. Entonces, más del 50% de los que son triaje 3 y 4 nos han dicho eso. Entonces, ahí hay un problema en la estructura. Voy a terminar rápidamente esta parte diciendo, mire, hay un tema, lo gubernamental. Ustedes sacaron una ley, la 1438. Hoy hay 47 artículos de esa ley que están vencidos en el tiempo para la reglamentación. Entonces, ustedes sacan, prácticamente es un cheque en blanco, gobierno, haga esto en estos temas, y eso no se hace. Eso es una cosa muy grave de la gobernabilidad. El tema del aseguramiento, que la mitad de la población o más esté afiliada a entidades que están en liquidación o en vigilancia especial, o que estén intervenidas, por supuesto que es sintomático. Es que yo no estoy hablando del 5%, yo no estoy hablando del error estadístico. Estoy hablando de más de la mitad de la población. ¿Qué significa eso? Que ha fallado, que está teniendo grandes dificultades ese eslabón, y por lo tanto hay que repensar cuál es el papel que tiene que jugar. No he querido referirme a propósito al tema de plata. ¿Por qué? Porque es que la discusión no es solo de plata. Y aquí la discusión, y a mí me da mucho miedo que se piense que, no, simplemente consigamos una adicioncita presupuestal, metemos 1 o 2 billones, le damos liquidez a la red y se compuso el problema, y ya con eso sobreaguamos y se acabó el problema. Eso no es así. Miren que les estoy hablando de temas de la estructura. Usted puede resolver apagar el incendio, lo apaga hoy con una gran cantidad de plata. Lo apaga hoy. Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo con que el gobierno tenga este estartazo en este momento con una serie de medidas para arreglar la situación calamitosa de todo el sector. Pero si no se toman las medidas de fondo estructurales para un cambio completo, en 6 meses vamos a estar aquí otra vez, en el principio de la próxima legislatura, otra vez llorando que falta una plata y que hay que conseguir otra. Eso es absurdo cuando en el sistema hay tanto dinero. Entonces, paso al tema de las propuestas. Lo primero, a ustedes y a muchos
y a muchos ciudadanos los atemorizan con el tema del modelo. Entonces les dicen, es imposible dar un salto al vacío, el país no puede tener esa irresponsabilidad. Nosotros que hemos promovido... ¿Está hablando de la constituyente o...? No, nada. Lo que quiero decir es que hay que tener la mente abierta para pensar que todos los sistemas de salud se crean para unas coyunturas, se desarrollan, alcanzan su máximo potencial, entran en crisis y se reforman. Nosotros vamos en ese ciclo vital del sistema de salud y llegamos al punto en que se necesita una reforma. Hay que discutir cuál es la reforma. Y entonces nosotros les proponíamos, ustedes lo han escuchado, un método. Primero miremos afuera qué es lo que está pasando. Y usted puede observar, miren, nosotros les entregamos ese estudio que hicimos de toda Latinoamérica. ¿Cuáles son las condiciones en común que tienen los sistemas más exitosos? Digamos un Uruguay, un Canadá, un Chile. Los mejores sistemas tienen libertad de escogencia, tienen sistemas de garantía de calidad y tienen una cosa muy importante, especialización y separación de funciones entre los integrantes del sistema. Con eso me quiero referir al tema de integración vertical. Entonces, usted mira afuera, pero también un comentario para ustedes. Yo creo que uno no puede ser tan irresponsable de pensar que simplemente vamos a trasplantar el sistema, no, traigamos el chileno y lo traemos acá, o el canadiense y entonces copiamos el modelo. No podemos evitar esa discusión interna. El sistema tiene que ser apropiado a la realidad de este país, no es simplemente copiando. Entonces, usted puede observar, y le puedo decir otra cosa, la mitad de los países del mundo son sistemas nacionales de salud y la otra mitad de los países del mundo son sistemas que están basados en aseguramiento. Es decir, no es que el Sistema Nacional de Salud sea un monstruo abominable y los sistemas de aseguramiento sean perfectos, no. Y hay otro porcentaje importante de países que al final no se definen entre uno y otro y hacen cosas híbridas, como nosotros, que tenemos un sistema mixto. Entonces, después de usted mirarlo de afuera, yo les estoy hablando del método y la propuesta para el cambio de sistema, miremoslo de adentro. ¿Por qué nosotros creemos que no estamos proponiendo un salto al vacío? Porque indudablemente, este sistema actual tiene algunas cosas, es decir, el salto al vacío sería borrón y cuenta nueva, tierra arrasada. Nosotros creemos que eso no se debe hacer, se deben rescatar algunas cosas del sistema actual para que sean componentes del siguiente. Por ejemplo, que haya un plan de beneficios. Eso yo creo que los ciudadanos colombianos no van a aceptar que le quiten su plan de beneficios. Eso sí, el plan de beneficios tiene que ser diferente, tiene que ser absolutamente claro, tiene que ser un plan que no sea sometido a las libres interpretaciones, como ha pasado hasta ahora, que lo que era claro se convirtió en gris y después lo gris lo sacaron y lo convirtieron en no pos. Eso no puede suceder. Tiene que ser un plan nítido y que tenga un listado claro de exclusiones, que usted le diga a la ciudadanía, este contrato social está basado en este plan y hay unas cosas que están por fuera que no las podemos dar, por lo menos ahora, más adelante posiblemente. Eso tiene que ser una de las cosas que se mantengan. El tema del sistema obligatorio de garantía de calidad también. El tema, recuperar el punto y medio de solidaridad que antes había, que yo creo que en esto hemos retrocedido. Eso se tiene que recuperar, que esa interfase entre el contributivo y el subsidiado. Es decir, con eso usted hace los puentes de este sistema al siguiente. Tiene que mantener la correlación público-privada. Este país es uno de los más avanzados en toda la región en la coexistencia armónica de una red pública vigorosa con una red privada muy fuerte. Eso hay que convertirlo y aprovechar todas esas alianzas público-privadas para el siguiente sistema. Entonces, con esos elementos que usted va trayendo, ahí sí vamos a mirar cuáles son las opciones de reforma. Y nosotros, ¿qué le hemos propuesto al país? Ojo, no he hablado del tema de corrupción, porque ustedes tampoco pueden olvidar eso. Hace 2 años, aquí en esta misma discusión, la 1438 se vio bien y parecía que era el remedio, pero después de la 1438 ha estallado este gran escándalo de corrupción. Eso le hace que ustedes se pongan un lente diferente para analizar el devenir del actual sistema, y eso hace más crítica aún la necesidad del cambio de sistema. ¿Por qué? Se lo aprendí a un periodista muy prestigioso de Colombia: si usted quiere saber dónde está la corrupción, siga el dinero. Y uno le podría mejorar la frase y decir, y si usted quiere acabar la corrupción, pues retenga o mantenga o preserve el dinero en alguna estructura diferente. Entonces, ¿cuál es la propuesta que nosotros hacemos? Es una propuesta de 4 pisos.
basado en APS, segundo nivel de redes, tercer nivel administrador regulado y un cuarto nivel que es el eslabón macrofinanciero, que es el asegurador estatal o el asegurador central. El primer nivel, ¿cómo debe ser? Por supuesto que el sistema, retomando lo primero que les dije de la catástrofe y del modelo recalentado, o sea, la catástrofe asistencial por exceso de demanda y por las otras cosas que se han mencionado, usted tiene que volver a hacer el esfuerzo de convertir este sistema en un sistema promocional y preventivo. Pero ojo, y esto también tiene que salir desde acá, la atención primaria en salud no es medicina de pobres, que siempre ha sido vista así, como eso es la vacunita. Eso es la citología por allá, como casi como una donación estatal. Esa es una cuestión que tiene que cambiarse en el imaginario colectivo, pero tiene que partir desde acá. La atención primaria en salud tiene que convertirse en una medicina de punta, utilizando tecnología, utilizando conectividad. Pero no se pueden conformar ustedes con que se crearon unos equipos de atención primaria básica. Eso es uno de los componentes, que entre otras cosas, doctora Marta, eso viene desde el sistema anterior. Recordemos los que nos criamos en el Sistema Nacional de Salud. ¿Se acuerdan? Déjeme yo termino. ¿Se acuerdan de las promotoras de salud? Las promotoras de salud hacían eso, eran unos agentes que salían y tenían lo que se llamaba la isocorona, 2 horas de camino desde su sitio de habitación alrededor, esa era su área de influencia, ya se iban a llevar, a preguntar, a controlar, a hacer todas las tomas de muestras, en fin. Listo, los equipos de atención primaria básica están muy bien escritos en la ley 1438, pero le falta, por ejemplo, hablar explícitamente de algo que mencionaba Julio y que nosotros llevamos años diciendo, hay que repotenciar el papel del médico general. Pero dígame, no es solamente metiéndole aparatos, es que ese también es un cuento de métale un ecógrafo y con eso se compone. No, señores, díganme ustedes si nuestros médicos generales están siendo formados y están teniendo un énfasis, por ejemplo, en semiología, como lo teníamos nosotros hace muchos años, que sabíamos que teníamos que salir a ejercer con las uñas y por lo tanto era punta de diagnóstico, de inspección, de todo el método semiológico para llevar a un diagnóstico presuntivo más maduro. Yo les aseguro que nosotros estamos fallando en eso. Estamos fallando en eso y los médicos nuestros no están siendo capaces, por una parte por la formación de resolver, diagnosticar y resolver, y por otra parte por imposiciones o por el realinderamiento que hubo con la medicina especializada. Entonces que uno ya no pueda poner un bloqueo, que usted no pueda hacer una anestesia conductiva, que usted no pueda hacer otro tipo de anestesias disociativas, otras cosas en un hospital donde usted está solo, es el único recurso y usted podría resolver, usted está capacitado y lo puede hacer, pero hay una ley que le dice no, eso es del anestesiólogo, entonces hay que mandar al paciente, hay que mandarlo al segundo, es decir, a la mediana o a la alta complejidad cuando usted podría resolver ese tema. Hay que volverlo a hablar y eso es un tema con los colegas nuestros. ¿Qué vamos a dejar que hagan los médicos generales? Vamos a repotenciar ese papel de ellos para que efectivamente el hospital de primer nivel pueda resolver, o si no, es una discusión bizantina la que tenemos acá. Entonces es con equipos de atención primaria, es decir, con búsqueda activa de casos, con una recepción inteligente de pacientes que pueda resolver, con un hospital bien dotado, con un hospital bien conectado, con un hospital bien comunicado, con una red de transporte suficiente. Eso todo es atención primaria en salud. Eso todo es salud pública, pero aquí se piensa que eso no, eso ya cuando ya estamos hablando de esto, ya es mediana y alta complejidad. Eso es lo primero que tenemos que hacer y por supuesto, ¿quiénes son los grandes, digamos, los que tienen el reto más grande? Pues el sector público a través de los hospitales públicos. Ojo, el hospital público y sobre todo el primer nivel es un hospital que es una pieza imprescindible en el sistema de salud, porque a la hora de la verdad es el que efectivamente hace la cobertura en las regiones donde otros no quieren estar. Y yo represento públicos y privados, pero ojo, el hospital público no se puede despreciar así como así. Bueno, entonces... Una interpelación, doctora Marta. Hágamela al final, yo termino para que no se pierda la integralidad. Bueno, usted manda. No, a él no se le pierde la idea, doctora Marta, no creo. Se me pierde la idea a mí. Vea, entonces... ¿Sí? Bueno, listo. Entonces,
les decía que esto era una propuesta de 4 pisos. El primer piso tiene que ser atención primaria en salud. Y es más, nosotros le queríamos proponer al presidente Santos o al gobierno, esto se debería convertir en una locomotora adicional. Usted es una revolución donde pueda integrar usted ley de primer empleo, donde pueda usted juntar el sector educación y el sector salud y crear toda una masa de gente formada que hace toda la operación real de los equipos de atención primaria básica. Entonces, esa es la base. ¿El segundo nivel cuál es? El segundo nivel son las redes integradas de prestación de servicios. Las redes integradas no es un descubrimiento para Colombia. Las redes integradas, como les decía, aquí ya tenemos la experiencia, como pocos países en Latinoamérica, de tener una red pública y privada que coexiste y que trabaja de una manera que uno podría decir medianamente armónica. Pero las redes, y yo creo que en eso nos quedamos, se quedaron ustedes cortos y por supuesto el gobierno en la reglamentación, en la escritura de la ley 1438, porque eso no es simplemente coger los postulados centrales de la OPS sobre redes, sino que se debería hablar de una serie de mecanismos y sobre todo de la figura emergente que exige la red, que debe ser o la creación de consorcios o la creación de uniones que hagan la vez de gran gerenciador, gerente de la red, es decir, tiene que generarse una figura nueva ahí, que sea la que haga la central de inteligencia, que mire cuál es la demanda, cuál es la oferta, cuáles son los recursos, cuáles son las áreas de interés que se van a pactar para desarrollar una buena red. Eso no es simplemente juntar unas entidades. Y sobre todo faltó algo en la ley 1438, el pegante o el tejido conectivo de una buena red integrada de servicios de salud es un sistema de información potente, un sistema de información que le permita a usted con un tablero de mando mirar cómo se está comportando para responderle a la población. En realidad la red lo que debería buscar es volver a generar el concepto de población asignada y población de referencia, cosa que se perdió aquí, que generó este sistema ha generado una enorme fragmentación. El examen se lo hacemos aquí, el medicamento se lo entregamos allá y la consulta se la damos acá. Yo creo que eso es deliberado porque al final mucha gente desiste en el camino y termina siendo gasto de bolsillo. Tenemos que hacer que la red integrada vuelva a juntarnos lo que es la epidemiología con la demografía, con la geografía y con la oferta de servicios. Ese es el segundo piso. ¿El tercer piso cuál es? Por supuesto que unas estructuras tan complejas necesitan un nivel mediano de gerencia, un nivel intermedio de gerencia. Y ese es el que nosotros hemos denominado el eslabón de la administración regulada, donde pedimos y les exponemos a ustedes la necesidad de cambiar el rol de lo que hoy se llama EPS o asegurador. Yo estoy diciendo cambiar el rol, cambiar ese rol. De manera que ellos, con un libreto preestablecido, se dedican a hacer unas labores de coordinación, de gerencia, de administración, de auditoría, de autorización de pagos y movimientos de dinero, pero sin tocar el dinero. Ahí es donde está el cambio central del asunto de la administración regulada, porque hoy, como ustedes lo ven, hay una gran cantidad de masas monetarias llamadas UPC que entran a las EPS y se les dan ex ante, es decir, antes de. Lo que nosotros proponemos es, no, esa masa monetaria tiene que estar en ese cuarto nivel que es el fondo, y a estas entidades se les remunera a posteriori con un esquema fijo y un esquema variable de pago por desempeño por las labores que hicieron. ¿Por qué tiene lógica? Mire, hoy nos están diciendo los señores de las EPS que se están gastando alrededor del 92-94% en prestación de servicios. Es decir, cuando les entra la plata, teóricamente ya está comprometida. Y entonces, ¿para qué la tienen en el bolsillo? Eso háganlo, llévenlo ustedes a la economía doméstica. Eso se convierte en plata de bolsillo y en alguna otra cosa se ha de gastar o se va a distraer. Es más, eso ya lo hemos visto y lo han dicho las diferentes autoridades de vigilancia y control. Entonces, lo que nosotros pensamos es un libreto, unas funciones bien establecidas y ellos cumplen eso, se les paga. Si hacen eso de una manera apropiada, rápida, oportuna, se les puede dar un variable adicional por buen desempeño. Es absolutamente diferente y ahí sí lo que tanto le gusta a los economistas, el tema de los incentivos, inmediatamente se va a cambiar, porque entonces hoy lo que estamos viendo es, teniendo la plata en este dinero, en este bolsillo, cada vez que llega un usuario, pues va a exigir que se gaste alguna plata de allí. Al no tener, entonces, ¿cuál es el incentivo? Ha de tener
a la lista de espera, a la barrera de acceso, al más tiempo para la prestación o a la negociación de las cuentas, enormes carteras. Esto va a cambiar, cuando esa plata ya no está, hay avidez por conseguir ese dinero y por lo tanto ahí sí vamos a ver que va a haber velocidad por autorizar, por abrir la puerta, por llevar, por buscar, porque al hacer eso y presentar la constancia de que se hizo, se les va a dar el pago a posteriori. Ese es el eslabón tercero y el último es lo que hemos llamado nosotros, ese va a ser el asegurador central o asegurador estatal, que va a ser el que va a recoger toda la masa monetaria de la financiación del sistema y se va a encargar, ojo, no es el FOSIGA de hoy, que entre otras cosas el FOSIGA de hoy es muy mal ejemplo, porque el FOSIGA ese cuarto piso del sistema que estamos proponiendo de administración regulada, lo que hace es recaudar o recoger ese dinero y ser el pagador. Cuando nosotros decimos pagador único no significa que es que aquí hay una casa en Bogotá que está llena de dinero y desde ahí no, como los bancos tienen sucursales, eso puede haber un esquema de operación con alguna descentralización para el movimiento ágil del dinero, pero él va a preservar esa masa monetaria y con las órdenes o autorizaciones de pago que da el que hace la auditoría, que es el administrador regulado, es que se va a mover el dinero y va a llegar por vía expedita hacia los que efectivamente presten el servicio. ¿Que quién va a contener la demanda de servicios? ¿Quién la va a contener? El primer piso, que es la atención primaria en salud, y el tercer piso, que es el que tiene que hacer auditorías y controles de la calidad y de las guías y de los procedimientos al interior del sistema. Es decir, no se está promoviendo que se cree una caja única que simplemente va a pagar todo lo que los hospitales le giren. Eso no se debe hacer. En la mitad, entonces, esos son los 4 niveles: atención primaria, redes. Eso está en la ley 1438, pero eso hay que meterle otros componentes en una ley nueva con más definición y más detalle. Un tercer piso que es administrador regulado y un cuarto piso que es el financiero, que es el gran asegurador, porque es el agregador de riesgo. Termino con lo siguiente: nosotros no estamos proponiendo que se derrumbe el esquema de aseguramiento. Estamos proponiendo que se mantenga de manera explícita un aseguramiento a nivel central, un aseguramiento estatal, entendiendo además que el verdadero aseguramiento lo da la concesión de un plan de beneficios, la cotización que financia ese plan de beneficios, los subsidios que se dan por las diferentes vías y la agregación de riesgos que se hace allá en ese nivel. Al final del día, yo no puedo descuidar en esta intervención que hay muchas cosas, esto digamos es la parte como operativa macro del sistema, pero hay temas como la ética. Todos los que somos colegas aquí, gente del sector salud, profesionales del sector de la salud, hay que volver a hablar de una ley de ética médica. Aquí han pasado muchas cosas en el sistema y yo creo que eso requiere que nosotros otra vez nos sentemos, así sea puerta cerrada, y volvamos a hablar de cómo es que han funcionado y esa interacción de todos esos incentivos y ese mercado con nuestras profesiones han generado una serie de comportamientos que de pronto no son los mejores. Lo segundo, el tema del humanismo. El humanismo no puede ser visto como un discurso cursi. El humanismo es la parte central. El ser humano tiene que ser el eje fundamental del modelo de salud, no las instituciones, no nosotros. Por muy importantes que sean o seamos, no podemos ser los centrales tienen que ser los pacientes, los usuarios. Por lo tanto, todos los esquemas de participación ciudadana se tienen que remozar para que esto funcione mejor. Y por supuesto, pues hay una serie hay muchas otras cosas que uno tendría que sumarle a esta propuesta en las cosas operativas, pero la conclusión nuestra es: creemos que se tiene que hacer una reforma, que ustedes tienen en las manos la oportunidad de hacer una reforma. Muchos han dicho que si es estatutaria, que si es ordinaria, ustedes son los técnicos en esa definición, pero creemos que se puede hacer. Miren que lo que nosotros estamos promoviendo no es derruir el sistema, entre otras cosas porque es que ya está derruido. Nosotros lo que estamos proponiendo es recomponer algunas de esas cosas y evolucionar hacia un sistema mejor y que pueda darle mejores resultados en salud a los colombianos. Yo creo que nosotros sí podemos hacerle una invitación al gobierno y al Congreso. ¿Por qué no pensamos en grande?
¿Por qué no podemos tener el mejor sistema de salud del mundo? Porque siempre estamos con ese pensamiento miserabilista. Es que antes con esa platica es que nos va, antes con eso es que hacemos mucho. Yo creo que aquí se ha demostrado que con esa plata que tenemos, con el conocimiento técnico que tenemos sobre sistemas de salud, con la infraestructura que hay en el país, nosotros con una mejor administración y gerencia intermedia del sistema, nosotros podríamos tener grandes resultados en términos de salud colectiva. Doctor Giraldo. A ver, doctora Marta.